¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras qué rutina sigues antes de dormir. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Celeste. Celeste era una mujer cuyo mero aspecto inspiraba una quietud casi etérea. Rondaba los 30 y pocos, una edad en la que la juventud ya había cedido un espacio a la madurez, pero sin la carga de las preocupaciones más profundas. Su cabello, del color de la corteza de un abedul, caía liso y sin artificios hasta la mitad de su espalda. Sus ojos, del tono más tenue de un cielo al atardecer, eran grandes y profundos, y a menudo se encontraban semiabiertos, como si Celeste estuviera perpetuamente inmersa en la contemplación de algo invisible para los demás. Una nariz pequeña y recta, y unos labios finos que rara vez se curvaban en una sonrisa abierta, completaban su semblante. No era una belleza llamativa, sino una cuya tranquilidad atraía la mirada, invitando a la calma. Su figura era esbelta, casi frágil, y sus movimientos eran siempre lentos y deliberados, como los de una hoja flotando en la brisa. Celeste se dedicaba a la cartografía estelar, una profesión que pocos comprendían en su totalidad, pero que ella ejercía con una devoción casi monástica. No utilizaba telescopios ni instrumentos ruidosos. Su herramienta principal era la observación paciente. Pasaba horas, a veces días, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el cielo nocturno, memorizando las posiciones de cada estrella, cada nebulosa, cada cúmulo lejano. Su trabajo consistía en dibujar con tinta plateada sobre pergaminos de un color azul profundo, mapas que no solo representaban lo que se veía, sino también lo que se sentía del cosmos. Creía firmemente que las constelaciones no eran solo agrupaciones aleatorias de estrellas, sino que albergaban una sabiduría antigua, patrones de energía que influían en la vida de su planeta. Fuera de su vocación, Celeste ocupaba su tiempo libre en actividades que complementaban su naturaleza tranquila. Le gustaba la jardinería, pero no la jardinería de flores exuberantes o vegetales comestibles. Cultivaba plantas de hojas grandes y de colores suaves, que requerían poca atención y que crecían lentamente, como si también ellas estuvieran en un estado de meditación. A menudo se sentaba entre ellas, sintiendo la tierra bajo sus dedos, el suave murmullo del viento entre las hojas. Otra de sus aficiones era el tejido. Con hilos de lino y lana, creaban mantas simples, con patrones repetitivos y suaves, que luego utilizaba para abrigarse durante sus largas noches de observación.
no le interesaba la compañía ruidosa. Prefería la soledad, el silencio o el suave susurro de la naturaleza. Sus días transcurrían con regularidad. Se levantaba con el primer atisbo de sol. Desayunaba una pequeña porción de gachas de avena y té de hierbas. Dedicaba las horas de luz a sus mapas y sus plantas. Y al caer la noche, se preparaba para el espectáculo celestial. Celeste vivía en un lugar apartado, en lo alto de una colina suavemente ondulada, la más alta de una serie de elevaciones que se extendían como olas hacia el horizonte. Su hogar no era una casa, sino una estructura que se fundía con el paisaje, casi invisible a la distancia. Estaba construida con piedras locales, de un color gris pálido que cambiaba sutilmente con la luz del día, y con techos de paja gruesa que se fundían con el color de la hierba seca en los meses cálidos. La entrada principal era un arco bajo de madera pulida, que se abría a una única estancia circular, amplia y diáfana. Las paredes interiores eran de un yeso blanquecino que reflejaba suavemente la luz natural que entraba por una serie de pequeñas ventanas. Estas ventanas no ofrecían vistas panorámicas, sino que estaban diseñadas para enmarcar fragmentos específicos del cielo, como si fueran cuadros enmarcados por la propia arquitectura. El mobiliario era escaso y funcional. Una cama baja con un colchón de lana y lino. Una mesa de trabajo grande y redonda en el centro de la estancia, donde Celeste extendía sus pergaminos, y una silla baja y cómoda, tallada en madera clara. En una de las paredes, una biblioteca de estantes abiertos albergaba una colección de volúmenes encuadernados en cuero, llenos de antiguos tratados de astronomía y mitos celestiales, todos con tapas de un color ocre. Sobre la mesa de trabajo siempre había una pequeña lámpara de aceite con una luz muy tenue, un tintero de cerámica y un surtido de plumas de ave finamente cortadas. No había ornamentos innecesarios. La belleza del lugar residía en su simplicidad y en su armonía con el entorno. Fuera de la estructura principal, un pequeño sendero de piedras planas conducía a un observatorio al cielo abierto. No era una cúpula ni una torre, sino una plataforma circular elevada, también de piedra, con una pequeña pared baja que la rodeaba, proporcionando un refugio mínimo contra el viento. En el centro de esta plataforma había un pedestal de piedra con una superficie pulida, donde Celeste colocaba sus instrumentos de observación más simples: un astrolabio rudimentario y una brújula solar. Desde este punto, el cielo nocturno se desplegaba en su máxima magnificencia. El aire era siempre fresco y puro, y el silencio solo se rompía por el zumbido ocasional de un insecto o el suave siseo del viento entre la hierba. Todo empezó, como muchas cosas importantes, con una anomalía sutil, una desviación mínima en la danza de las estrellas. Durante semanas, Celeste había notado un leve, casi imperceptible cambio en la región de la Vía Láctea más cercana a su planeta. Al principio, lo atribuyó a variaciones atmosféricas o a su propia percepción, pero sus mapas no mentían. Las constelaciones
que ella conocía con la intimidad de viejos amigos parecían tener un brillo atenuado, como si un velo invisible se hubiera posado sobre ellas. No era una oscuridad total, sino una leve opacidad, como la de una niebla muy fina. Celeste dedicó sus noches a la observación intensiva, utilizando sus instrumentos más sensibles y, sobre todo, su visión más aguda. Registró las posiciones de cientos de estrellas en esa región, comparándolas con sus mapas antiguos, buscando cualquier desviación. Pasaba horas sentadas en su plataforma de observación, sintiendo la brisa nocturna en su piel mientras el cosmos se desplegaba ante ella. El silencio era profundo, solo roto por el suave crujido de las hojas secas bajo sus pies. A veces cerraba los ojos y la imagen de las estrellas atenuadas persistía en su mente. Durante la siguiente sesión de observación, Celeste se dio cuenta de que algo se interponía entre las estrellas y su planeta. Una especie de nube, pero no una nube de gas o polvo cósmico, sino una entidad de una densidad inusual, que absorbía una pequeña fracción de luz estelar. Su forma no era definida, sino que parecía difuminarse en los bordes, como una mancha de tinta que se extiende en el agua. Este velo, como ella lo llamó, no se movía a la velocidad que se esperaría de los fenómenos astronómicos. Su desplazamiento era extremadamente lento, casi estático, apenas perceptible de una noche a otra. Celeste se sintió invadida por una curiosidad tranquila. No había alarmismo en su interior, sino una fascinación profunda por este nuevo misterio. Dedicó los días siguientes a revisar antiguos pergaminos en su biblioteca, buscando cualquier referencia a fenómenos similares. Encontró relatos de sombras errantes y nieblas celestiales en textos ancestrales, descripciones vagas y a menudo mitológicas, que hablaban de eventos cósmicos que alteraban la percepción del cielo. Los textos no ofrecían explicaciones científicas, sino que se centraban en las implicaciones espirituales de tales sucesos. Celeste, aunque respetaba la sabiduría antigua, buscaba una comprensión más tangible. Unas semanas después de que Celeste detectara por primera vez el velo, llegó a su conocimiento la noticia de la llegada de un forastero al asentamiento más cercano. Este asentamiento, llamado Aetel, era un pequeño conglomerado de viviendas situado a varios días de viaje a pie desde el hogar de Celeste, y las noticias que de allí provenían solían ser escasas y demoradas. El forastero era un músico, se decía, un hombre llamado Carlos, de una habilidad prodigiosa, cuya música era capaz de conmover hasta la fibra más íntima del ser. Celeste no prestó mucha atención a este rumor al principio. La música en su vida era el silencio del cosmos, el susurro del viento. Sin embargo, los murmullos persistieron y con el tiempo se hicieron más insistentes. La gente de Aetel, conocida por su naturaleza reservada, hablaba de Carlos con un asombro que Celeste rara vez había escuchado. Decían
que su música no solo era hermosa, sino que parecía tener una cualidad curativa. No tocaba instrumentos convencionales, sino que creaba sonidos con cuerdas y resonadores de una forma totalmente nueva, utilizando materiales que él mismo recogía. Intrigada por la persistencia de estos relatos y sintiendo una necesidad instintiva de compartir su descubrimiento sobre el velo con alguien, Celeste decidió emprender el viaje a Ethel. No era una decisión fácil, pues su vida transcurría en la reclusión, pero la magnitud de lo que había observado en el cielo la impulsaba a buscar una perspectiva diferente. Preparó una pequeña mochila con provisiones y sus mapas más recientes. Y un día, al amanecer, se despidió de su hogar, sabiendo que su viaje sería largo y tranquilo. Al llegar a Ethel, Celeste encontró un lugar bullicioso para sus estándares. Había más gente de lo habitual, y un suave murmullo de voces llenaba el aire. Preguntó por Carlos y fue dirigida a una plaza central, donde un pequeño grupo de personas se había reunido. Allí, sentado en una piedra, estaba Carlos. Carlos era un hombre de mediana estatura, con cabello oscuro y rizado que caía sobre sus hombros. Sus manos eran largas y delgadas, con dedos que parecían diseñados para la delicadeza. Vestía ropas sencillas de lino, de un color terroso. Lo que más llamó la atención de Celeste no fue su apariencia, sino el instrumento que sostenía. Era una creación única, una mezcla de cuerdas de diferentes grosores tensadas sobre un marco de madera. Carlos no tocaba con los dedos. Utilizaba una serie de pequeños arcos y varillas de metal, frotándolos y pulsándolos para crear sonidos. En ese momento, Carlos no estaba tocando. Hablaba con una mujer mayor llamada Lira, una tejedora local, sobre la calidad de las lanas que ella utilizaba. Celeste se acercó lentamente al grupo. Su presencia era casi imperceptible al principio. Lira la saludó con un gesto de la cabeza, reconociéndola como la solitaria cartógrafa. Carlos levantó la vista. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de Celeste. Celeste les habló de su hogar en la colina y Lira le comentó a Carlos sobre la dedicación de Celeste al estudio de las estrellas, describiéndola como una persona que escuchaba el cielo. Carlos, con un tono suave, le expresó su interés en las estrellas, compartiendo su idea de que el universo era una vasta sinfonía y que las estrellas eran notas individuales en esa composición. Celeste les contó sobre el velo que había observado en la Vía Láctea, describiéndolo como una sombra tenue que se interponía entre las estrellas y su visión. Explicó cómo había dedicado sus noches a trazar su progresión lenta y sutil. Carlos, escuchando atentamente, asintió con la cabeza. Comentó que, aunque no comprendía los detalles de la astronomía, sentía una disarmonía en el cielo nocturno desde hacía algún tiempo, una ligera alteración en la melodía. Les habló de cómo la música, para él, era una forma de traducir
estas disarmonías en algo comprensible, en buscar el equilibrio. Fue entonces cuando Carlos les habló de su instrumento del alma, una parte de su creación musical que era más intuitiva que técnica. Les explicó que, al tocar su instrumento, no solo buscaba producir sonidos, sino que también buscaba conectar con las vibraciones del universo, con las energías invisibles que influían a través de todo. Les habló de cómo había estado intentando sintonizar su instrumento con la música de las estrellas, pero que finalmente una nota falsa parecía haberse colado en la sinfonía. Celeste propuso que Carlos la acompañara a su hogar en la colina, donde el velo se veía con mayor claridad. Creía que su perspectiva como músico podría ser útil para comprender la naturaleza de este fenómeno. Carlos, después de un momento de consideración, asintió con una expresión de curiosidad. Dijo que se sentiría honrado de acompañarla, expresando su creencia de que la música y la ciencia a menudo convergían en la búsqueda de la verdad. Una vez de vuelta en el hogar de Celeste, las noches se convirtieron en un periodo de observación y silencio. Carlos instaló su instrumento cerca de la plataforma. Celeste, por su parte, continuó con sus meticulosos registros, trazando la forma y la densidad del velo con una precisión matemática. Celeste le explicó a Carlos sus observaciones, detallando la sutil atenuación de la luz estelar, la forma difusa del velo y su movimiento extremadamente lento. Le mostró sus mapas, señalando las regiones del cielo afectadas. Carlos escuchó atentamente, sus ojos fijos en los pergaminos, su expresión contemplativa. Luego, Carlos le compartió sus propias percepciones. Le habló de cómo desde su llegada había notado una sutil disonancia en la melodía del universo. Era como si una nota clave se hubiera desafinado o un ritmo se hubiera ralentizado. No era una perturbación ruidosa, sino una quietud incómoda, un silencio en un lugar donde siempre había habido un murmullo constante. Las noches transcurrían en un ritual tranquilo. Celeste se sentaba en su plataforma, su mirada fija en el cielo, mientras Carlos se sentaba junto a su instrumento. Con movimientos lentos y deliberados, Carlos empezaba a tocar. No eran melodías reconocibles, sino secuencias de sonidos largos y sostenidos, tonos profundos y resonantes que parecían vibrar en el mismo aire. A veces pulsaba las cuerdas con una varilla de metal, creando un sonido similar a un gong lejano. Otras veces frotaba las cuerdas con un arco de crin, produciendo un zumbido bajo y continuo, como el de una abeja gigante. Mientras Carlos tocaba, Celeste cerraba los ojos y permitía que los sonidos la inundaran. Se dio cuenta de que la música de Carlos no era solo auditiva. Parecía tener una cualidad táctil, una vibración que se sentía en el pecho, en los huesos. Era una música que parecía hablar directamente a las profundidades de su ser. A medida que Carlos seguía tocando, Celeste les compartió una sensación de que los sonidos se mezclaban con la luz tenue de las estrellas,
como si la música estuviera interactuando con el propio velo. Una noche en particular, mientras Carlos producía una serie de notas particularmente profundas y resonantes, Celeste tuvo una revelación. Observó que en los momentos en que los sonidos de Carlos eran más intensos, el velo parecía reaccionar. No era un movimiento visible, sino una leve fluctuación en su densidad. Era como si el velo estuviera respondiendo a las vibraciones de la música. Celeste le habló a Carlos sobre sus observaciones, compartiendo su idea de que el velo no era solo una masa inerte, sino algo que respondía. Carlos, escuchando atentamente, asintió. Le dijo que él también había sentido algo similar, una respuesta del cosmos a su música. Le compartió su teoría de que el velo podría ser una especie de armonizador cósmico que se había desalineado y que su música, al buscar la armonía, podría estar intentando sintonizarlo de nuevo. Le explicó su creencia en que cada elemento del universo tenía su propia frecuencia y que la disonancia que percibía era una señal de que algo estaba fuera de su frecuencia natural. Con esta nueva comprensión, Celeste y Carlos comenzaron una nueva fase de colaboración. Celeste continuó con sus mapas detallados, pero ahora también registraba las vibraciones musicales de Carlos en relación con las fluctuaciones del velo. Las noches se alargaban y el silencio solo se rompía por los sonidos peculiares del instrumento de Carlos y el suave susurro de las plumas de Celeste sobre el pergamino. Celeste le describió cómo las notas se volvían más complejas. No eran solo sonidos, sino estructuras sonoras, casi como patrones matemáticos que se desarrollaban en el aire. Un día, después de muchas noches de esta intensa colaboración, Celeste notó un cambio. El velo, que hasta entonces había sido una mancha difusa y homogénea, comenzó a mostrar patrones sutiles, como ondas en la superficie del agua. Era como si la música estuviera esculpiendo la propia estructura del velo. Celeste le comentó a Carlos sobre estos nuevos patrones, describiéndolos como grabados musicales en la tela del cosmos. Carlos, al escuchar la descripción de Celeste, cerró los ojos y le dijo que sentía una recalibración en la sinfonía universal. Le habló de una sensación de equilibrio que comenzaba a restaurarse, como si las notas desafinadas estuvieran volviendo a su lugar. Una noche, mientras Carlos tocaba una secuencia de acordes, Celeste vio algo extraordinario. El velo comenzó a volverse translúcido en algunas zonas. Pequeños puntos de luz, antes oscurecidos, empezaron a brillar a través de él. Carlos, con una expresión de profunda concentración, continuó tocando. Le habló de la música como una forma de despertar la luz, de restaurar la conexión entre las estrellas y su planeta. A medida que las estrellas comenzaban a brillar a través del velo, Celeste y Carlos sintieron una profunda sensación de logro, una paz silenciosa. El velo no había desaparecido por completo, pero su opacidad se había reducido, y la Vía Láctea, antes velada, ahora brillaba con una claridad renovada. Las constelaciones
volvieron a ser nítidas y vibrantes, y el cielo nocturno se recuperó con majestuosidad. Celeste y Carlos pasaron las semanas siguientes observando el velo, asegurándose de que la restauración fuera permanente. Las noches siguientes a la sanación del velo se convirtieron en un periodo de tranquila celebración y reflexión. La gente de Aetel, ajena a los detalles científicos o musicales de lo ocurrido, notó el cambio en el cielo. Ahora brillaba con una intensidad renovada. La presencia de Carlos en la vida de Celeste había traído una nueva dimensión a su existencia. Si bien ella siempre había encontrado paz en la soledad y la contemplación, la presencia de otra mente, una que compartía su fascinación por el cosmos, pero desde una perspectiva diferente, enriqueció su comprensión del universo. Carlos, por su parte, había encontrado en Celeste a alguien que no solo comprendía sus percepciones intuitivas, sino que también podía anclarlas en la realidad tangible de la observación estelar. Celeste y Carlos continuaron su trabajo, sus vidas entrelazadas en una búsqueda compartida de la armonía, bajo un cielo que una vez estuvo velado, pero que ahora brillaba con una claridad renovada. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.